Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el episodio anterior fuimos testigos de cómo la felicidad de Marianne Dashwood alcanzó su punto más alto junto a Willoughby, solo para desvanecerse con su inesperada partida, dejando una profunda tristeza en el corazón de toda la familia. Mientras Marianne se debatía entre la melancolía y la esperanza, la llegada de Edward Ferrars trajo consigo nuevas emociones y preguntas para las hermanas Dashwood. Sin embargo, bajo la aparente calma, cada miembro de la familia buscaba una forma de sanar y mirar hacia el futuro. Esta noche, la vida cotidiana en Barton Park se ve interrumpida por la llegada de la señorita Steele, dos nuevas figuras que prometen alterar el delicado equilibrio de la familia Dashwood. ¿Serán capaces estas nuevas amistades de traer consuelo y distracción? ¿O los secretos y las apariencias solo sumarán confusión y desasosiego en sus vidas? ¿Hasta dónde pueden llegar los secretos guardados durante tanto tiempo? Exploremos con audiolibros para dormir. Capítulo 26. Al verse en el carruaje con la señora Jennings e iniciando un viaje a Londres bajo su protección, y como su huésped Eleanor no pudo dejar de cavilar sobre su propia situación, tan breve era el tiempo que la conocían tan poco compatibles en edad y temperamento, y tantas objeciones había levantado ella contra este viaje tan solo unos días antes. Pero todas estas objeciones habían sucumbido avasalladas ante ese feliz entusiasmo juvenil que tanto Marianne como su madre compartían. Y Eleanor, a pesar de sus ocasionales dudas sobre la constancia de Willoughby, no podía contemplar el arrobamiento de la maravillosa espera a que estaba entregada Marianne, desbordándole en el alma e iluminándole los ojos sin sentir cuán vacías eran sus propias perspectivas, cuán falto de alegría su propio estado de ánimo comparado con el de ella, y cuán gustosamente viviría igual ansiedad que Marianne si con ello pudiese tener igual vivificante objetivo, igual posibilidad de esperanza. Pero ahora faltaba muy poco tiempo para saber cuáles eran las intenciones de Willoughby. Con toda seguridad ya se encontraba en la ciudad. La ansiedad por partir que mostraba Marianne era clara señal de su confianza en encontrarlo allí. Y Eleanor estaba decidida no solo a averiguar todo lo que pudiera sobre el carácter del joven, ya fuera a través de sus propias observaciones o de lo que otros pudieran informarle, sino también a vigilar su conducta hacia su hermana con atención tan celosa que le permitiera estar segura de lo que él era y de sus propósitos antes de que se hubieran reunido muchas veces. Si el resultado de sus observaciones fuera desfavorable, estaba decidida a abrirle los ojos a su hermana del modo que fuese. Si no era así, la tarea que tendría por delante sería diferente. Debería aprender a evitar las comparaciones egoístas y desterrar de ella todo pesar que pudiera menguar su satisfacción por la felicidad de Marianne. El viaje duró 3 días y el comportamiento de Marianne durante todo el recorrido constituyó una buena muestra de lo que podría esperarse en el futuro de su deferencia y afabilidad hacia la señora Jennings. Guardó silencio durante casi todo el camino envuelta en sus propias cavilaciones y no hablando casi nunca por propia voluntad, excepto cuando algún objeto de belleza pintoresca aparecía ante su vista, arrancándole alguna expresión de gozo que dirigía exclusivamente a su hermana. Para compensar esta conducta, sin embargo, Eleanor asumió de inmediato el deber de cortesía que se había impuesto como tarea. Fue extremadamente atenta con la señora Jennings. Conversó con ella, se rió con ella y la escuchó siempre que le era posible, y la señora Jennings, por su parte, las trató a ambas con toda la bondad imaginable. Se preocupó en todo momento de que estuvieran cómodas y entretenidas, y solo la disgustó no lograr que eligieran su propia cena en la posada, ni poder obligarlas a confesar si preferían el salmón o el bacalao, el pollo cocido o las chuletas de ternera. Llegaron a la ciudad alrededor de las 3 de la tarde del tercer día, felices de liberarse tras un viaje tan prolongado del encierro del carruaje,
y listas a disfrutar del lujo de un buen fuego. La casa era hermosa y estaba hermosamente equipada, y de inmediato pusieron a disposición de las jóvenes una habitación muy confortable. Había pertenecido a Charlotte y sobre la repisa de la chimenea aún colgaba un paisaje hecho por ella en sedas de colores, prueba de haber pasado 7 años en un gran colegio de la ciudad con algunos resultados. Como la cena no iba a estar lista antes de 2 horas después de su llegada, Eleanor quiso ocupar ese lapso en escribirle a su madre y se sentó dispuesta a ello. Pocos minutos después, Marianne hizo lo mismo. «Yo estoy escribiendo a casa, Marianne», le dijo Eleanor. «¿No sería mejor que dejaras tu carta para 1 o 2 días más?» «No le voy a escribir a mi madre», replicó Marianne apresuradamente y como queriendo evitar más preguntas. Eleanor no le dijo nada más. Enseguida se le ocurrió que debía estarle escribiendo a Willoughby y de inmediato concluyó que sin importar el misterio en que pudieran querer envolver sus relaciones, debían estar comprometidos. Esta convicción, aunque no por completo satisfactoria, la complació y continuó su carta con la mayor presteza. Marianne terminó la suya en unos pocos minutos. En extensión no podía ser más de una nota. La dobló, la selló y escribió las señas con ansiosa rapidez. Eleanor pensó que podía distinguir una gran W en la dirección y acababa de terminar cuando Marianne, tocando la campanilla, pidió al criado que la atendió que hiciera llegar esa carta al correo de 2 peniques. Con esto se dio por terminado el asunto. Marianne seguía de muy buen ánimo, pero aleteaba en ella una inquietud que impedía que su hermana se sintiera completamente satisfecha, y esta inquietud aumentó con el correr de la tarde. Apenas pudo probar bocado durante la cena, y cuando después volvieron a la sala parecía escuchar con enorme ansiedad el ruido de cada carruaje que pasaba. Fue una gran tranquilidad para Eleanor que la señora Jennings, por estar ocupada en sus habitaciones, no pudiera ver lo que ocurría. Trajeron las cosas para el té y ya Marianne había tenido más de una decepción ante los golpes en alguna puerta vecina cuando de repente se escuchó uno muy fuerte que no podía confundirse con alguno en otra casa. Eleanor se sintió segura de que anunciaba la llegada de Willoughby y Marianne, levantándose de un salto, se dirigió hacia la puerta. Todo estaba en silencio. No duró más de algunos segundos, ella abrió la puerta, avanzó unos pocos pasos hacia la escalera y tras escuchar durante medio minuto, volvió a la habitación en ese estado de agitación que la certeza de haberlo oído naturalmente produciría. En medio del éxtasis alcanzado por sus emociones en ese instante, no pudo evitar exclamar: «Oh, Eleanor es Willoughby, estoy segura de que es él». Parecía casi a punto de arrojarse en los brazos de él cuando apareció el coronel Brandon. Fue un golpe demasiado grande para soportarlo con serenidad y de inmediato Marianne abandonó la habitación. Eleanor también estaba decepcionada, pero al mismo tiempo su aprecio por el coronel Brandon le permitió darle la bienvenida y le dolió de manera muy especial que un hombre que mostraba un interés tan grande en su hermana advirtiera que todo lo que ella experimentaba al verlo era pesar y desilusión. Enseguida observó que para él no había pasado inadvertido que incluso había mirado a Marianne cuando abandonaba la habitación con tal asombro y preocupación que casi le habían hecho olvidar lo que la cortesía exigía hacia ella. «¿Está enferma su hermana?», le preguntó. Eleanor respondió con algo de turbación que sí lo estaba, y luego se refirió a dolores de cabeza, desánimo y excesos de fatiga, y a todo lo que decentemente pudiera explicar el comportamiento de su hermana. La escuchó él con la más intensa atención, pero aparentando tranquilizarse, no habló más del asunto, y comenzó a explayarse en torno a su placer de verlas en Londres con las usuales preguntas sobre el viaje y los amigos que habían dejado atrás. Así de manera sosegada, sin gran interés por ninguna de las partes, siguieron hablando ambos desalentados y con la cabeza puesta en otras cosas. Eleanor tenía grandes deseos de preguntar si Willoughby se encontraba en la ciudad, pero temía apenarlo con preguntas sobre su rival.
hasta que finalmente, por decir algo, le preguntó si había estado en Londres desde la última vez que se habían visto. Sí, replicó él ligeramente turbado, casi todo el tiempo desde entonces. He estado 1 o 2 veces en Delaford por unos pocos días, pero nunca he podido volver a Barton. Esto y el modo en que fue dicho de inmediato le recordó a Eleanor todas las circunstancias de su partida de ese sitio con la inquietud y sospechas que habían despertado en la señora Jennings, y temió que su pregunta hubiera dado a entender una curiosidad por ese tema mucho mayor de la que alguna vez hubiera sentido. La señora Jennings no tardó en aparecer en la sala. «Ay, coronel», le dijo con su ruidosa alegría habitual, «estoy terriblemente feliz de verlo. Discúlpeme si no vine antes. Le ruego me excuse, pero he tenido que revisar un poco por aquí y arreglar mis asuntos porque hace mucho que no estaba en casa y usted sabe que siempre hay un mundo de pequeños detalles que atender cuando uno ha estado alejada por un tiempo. Y luego he tenido que ver las cosas de Cartwright. Cielos, he estado trabajando como una hormiga desde la hora de la cena. Pero, cuénteme, coronel, ¿cómo fue a adivinar que estaría en la ciudad hoy día? Tuve el placer de escucharlo en la casa del señor Palmer, donde he estado cenando. Ah, así fue. ¿Y cómo están todos ahí? ¿Cómo está Charlotte? Podría asegurarle que ya debe estar de un buen tamaño a estas alturas. La señora Palmer se veía muy bien y me encargó decirle que de todas maneras la verá mañana. Claro, seguro, así lo pensé. Bien, coronel, he traído a 2 jóvenes conmigo, como puede ver. Quiero decir, puede ver solo a una de ellas, pero hay otra en alguna parte. Su amiga, la señorita Marianne, también, como me imagino que no lamentará saber. No sé cómo se las arreglarán entre usted y el señor Willoughby respecto de ella. Sí, es una gran cosa ser joven y guapa. Bueno, alguna vez fui joven, pero nunca fui muy guapa. Mala suerte para mí. No obstante, me conseguí un muy buen esposo, y vaya a saber usted si la mayor de las bellezas puede hacer más que eso. Ah, pobre hombre. Ya lleva muerto 8 años y está mejor así. Pero, coronel, ¿dónde ha estado desde que dejamos de vernos y cómo van sus asuntos? Vamos, vamos, que no haya secretos entre amigos. El coronel respondió con su acostumbrada mansedumbre a todas sus preguntas, pero sin satisfacer su curiosidad en ninguna de ellas. Eleanor había comenzado a preparar el té y Marianne se vio obligada a volver a la habitación. Tras su entrada, el coronel Brandon se puso más pensativo y silencioso que antes, y la señora Jennings no pudo convencerlo de que se quedara más rato. Esa tarde no llegó ningún otro visitante y las damas estuvieron de acuerdo en irse a la cama temprano. Marianne se levantó al día siguiente con renovados ánimos y aire contento. Parecía haber olvidado la decepción de la tarde anterior ante las expectativas de lo que podía ocurrir ese día. No hacía mucho que habían terminado su desayuno cuando el birlocho de la señora Palmer se detuvo ante la puerta y pocos minutos después entró riendo a la habitación, tan encantada de verlos a todos que le era difícil decir si su placer era mayor por ver a su madre o de nuevo a las señoritas Dashwood. Tan sorprendida de su llegada a la ciudad, aunque más bien era lo que había estado esperando todo ese tiempo. Tan enojada porque habían aceptado la invitación de su madre tras rehusarla de ella, aunque al mismo tiempo jamás las habría perdonado si no hubieran venido. El señor Palmer estará tan contento de verlas, dijo. ¿Qué creen que dijo cuando supo que venían con mamá? En este momento no recuerdo qué fue, pero fue algo tan gracioso. Tras 1 o 2 horas pasadas en lo que su madre llamaba una tranquila charla, o en otras palabras, innumerables preguntas de la señora Jennings sobre todos sus conocidos y risas sin motivo de la señora Palmer. La última propuso que todas la acompañaran a algunas tiendas donde tenía que hacer esa mañana, a lo cual la señora Jennings y Eleanor accedieron prontamente, ya que también tenían algunas compras que hacer, y Marianne, aunque declinó la invitación en un primer momento, se dejó convencer de ir también. Era evidente que donde quiera fuesen ella estaba siempre alerta. En Bond Street, especialmente donde se encontraba la mayor parte de los lugares que debían visitar sus ojos,
se mantenían en constante búsqueda. Y en cualquier tienda a la que entrara el grupo, ella, absorta en sus pensamientos, no lograba interesarse en nada de lo que tenía enfrente y que ocupaba a las demás. Inquieta e insatisfecha en todas partes, su hermana no logró que le diera su opinión sobre ningún artículo que quisiera comprar aunque les atañera a ambas. No disfrutaba de nada. Tan solo estaba impaciente por volver a casa de nuevo y a duras penas logró controlar su molestia ante el tedio que le producía la señora Palmer, cuyos ojos quedaban atrapados por cualquier cosa bonita, cara o novedosa, que se enloquecía por comprar todo, no podía decidirse por nada, y perdía el tiempo entre el éxtasis y la indecisión. Ya estaba avanzada la mañana cuando volvieron a casa, y no bien entraron, Marianne corrió ansiosamente escaleras arriba, y cuando Eleanor la siguió, la encontró alejándose de la mesa con desconsolado semblante que muy a las claras decía que Willoughby no había estado allí. ¿No han dejado ninguna carta para mí desde que salimos?, le preguntó al criado que en ese momento entraba con los paquetes. La respuesta fue negativa. ¿Estás seguro?, le dijo. ¿Estás seguro de que ningún criado, ningún conserje ha dejado ninguna carta, ninguna nota? El hombre le respondió que no había venido nadie. ¡Qué extraño!, dijo Marianne en un tono bajo y lleno de desencanto a tiempo que se alejaba hacia la ventana. En verdad qué extraño, dijo Eleanor para sí, mirando a su hermana con gran inquietud. Si ella no supiera que él está en la ciudad, no le habría escrito como lo hizo. Le habría escrito a Combe Magna, y si él está en la ciudad, qué extraño que no haya venido ni escrito. Ah, madre querida, debes estar equivocada al permitir un compromiso tan dudoso y oscuro entre una hija tan joven y un hombre tan poco conocido. Me muero por preguntar, pero ¿cómo tomarán que yo me entrometa? Decidió tras algunas consideraciones que si las apariencias se mantenían durante muchos días tan ingratas como lo eran en ese momento, le haría ver a su madre con la mayor fuerza posible la necesidad de investigar seriamente el asunto. La señora Palmer y dos damas mayores conocidas íntimas de la señora Jennings, a quienes había encontrado e invitado en la mañana, cenaron con ellas. La primera las dejó poco después del té para cumplir sus compromisos de la noche, y Eleanor se vio obligada a completar una mesa de whist para las demás. Marianne no aportaba nada en estas ocasiones, pues nunca había aprendido ese juego, pero aunque así quedaron las horas de la tarde a su entera disposición, no le fueron de mayor provecho en cuanto a distracción de lo que fueron para Eleanor, porque transcurrieron para ella cargadas de toda la ansiedad de la espera y el dolor de la decepción. A ratos intentaba leer durante algunos minutos, pero pronto arrojaba a un lado el libro y se entregaba nuevamente a la más interesante ocupación de recorrer la habitación de un lado a otro, una y otra vez deteniéndose un momento cada vez que llegaba a la ventana con la esperanza de escuchar el tan ansiado toque en la puerta. Capítulo 27. Si se mantiene este buen tiempo, dijo la señora Jennings cuando se encontraron al desayuno, la mañana siguiente Sir John no querrá abandonar Barton la próxima semana. Es triste cosa para un deportista perderse un día de placer. Pobrecitos, los compadezco cuando eso les ocurre. Parecen tomárselo tan a pecho. Es verdad, exclamó Marianne alegremente y se encaminó hacia la ventana mientras hablaba para ver cómo estaba el día. No había pensado en eso. Este clima hará que muchos deportistas se queden en el campo. Fue un recuerdo afortunado que le devolvió todo su buen ánimo. En verdad es un tiempo maravilloso para ellos, continuó mientras se sentaba a la mesa con aire de felicidad. ¿Cómo estarán disfrutándolo? Pero, otra vez con algo de ansiedad, no puede esperarse que dure demasiado. En esta época del año y después de tantas lluvias seguramente no seguirá así de bueno. Pronto llegarán las heladas y lo más probable es que sean severas. Quizá en 1 o 2 días, este clima tan suave no puede seguir mucho más. No, quizá hiele esta noche. En todo caso, dijo Eleanor con la intención de impedir que la señora Jennings pudiera descifrar los pensamientos de su hermana tan claramente como ella,
Diría que tendremos a Sir John y a Lady Middleton en la ciudad a fines de la próxima semana. Claro, querida, te aseguro que así será. Mary siempre se sale con la suya. Y ahora conjeturó en silencio Eleanor Marion, escribirá a Combe en el correo de hoy. Pero si fue que lo hizo la reserva con que la carta fue escrita y enviada, logró eludir la vigilancia de Eleanor que no pudo constatar el hecho. Cualquiera fuese la verdad, y lejos como estaba Eleanor de sentirse completamente satisfecha al respecto mientras viera a Marianne de buen ánimo, ella tampoco podía sentirse muy a disgusto. Y Marianne estaba de buen ánimo feliz por la suavidad del clima y más contenta aún con sus expectativas de una helada. Pasaron la mañana principalmente repartiendo tarjetas de visita en las casas de los conocidos de la señora Jennings, para informarles de su vuelta a la ciudad, y todo el tiempo Marianne se mantenía ocupada observando la dirección del viento, vigilando las mudanzas del cielo, e imaginando que cambiaba la temperatura del aire. ¿No encuentras que está más frío que en la mañana, Eleanor? A mí me parece que hay una marcada diferencia. Apenas puedo mantener las manos calientes ni siquiera en el manguito. Creo que ayer no estuvo así. Parece que está aclarando también, luego saldrá el sol y tendremos una tarde despejada. Eleanor se sentía a ratos divertida, a ratos apenada, pero Marian no se daba por vencida, y cada noche en el resplandor del fuego y cada mañana en el aspecto de la atmósfera veía los indudables signos de una cada vez más próxima helada. Las señoritas Dashwood no tenían más motivos para estar descontentas con la forma de vida y el grupo de relaciones de la señora Jennings que con su comportamiento hacia ellas, que siempre era bondadoso. Todos sus arreglos domésticos se hacían según las más generosas disposiciones y, a excepción de unos pocos amigos antiguos de la ciudad, a los cuales, para disgusto de Lady Middleton, nunca había dejado de tratar, no se visitaba con nadie cuyo conocimiento pudiera en absoluto turbar a sus jóvenes acompañantes. Contenta de encontrarse en ese aspecto en mejores condiciones que las que había previsto, Eleanor se mostraba muy dispuesta a transigir con lo poco entretenidas que resultaban sus reuniones nocturnas, las cuales tanto en casa como fuera de ella se organizaban solo para jugar a los naipes, algo que le ofrecía escasa diversión. El coronel Brandon, invitado permanente a la casa, las acompañaba casi todos los días. Venía a contemplar a Marianne y a hablar con Eleanor, que a menudo disfrutaba más de la conversación con él que con ningún otro suceso diario, pero al mismo tiempo veía con gran preocupación cómo persistía el interés que mostraba por su hermana. Temía incluso que fuera cada vez más intenso. Le apenaba ver la ansiedad con que solía observar a Marianne y cómo parecía realmente más desalentado que en Barton. Alrededor de una semana después de su llegada, fue evidente que también Willoughby se encontraba en la ciudad. Cuando llegaron de la salida matinal, su tarjeta se encontraba sobre la mesa. ¡Ay, Dios!, exclamó Marianne. Estuvo aquí mientras habíamos salido. Eleanor, regocijándose al saber que Willoughby estaba en Londres, se animó a decir: «Puedes confiar en que mañana vendrá de nuevo». Marianne apenas pareció escucharla y al entrar la señora Jennings huyó con su preciosa tarjeta. Este suceso, junto con levantarle el ánimo a Eleanor, le devolvió al de su hermana toda y más que toda su anterior agitación. A partir de ese momento, su mente no conoció un momento de tranquilidad. Sus expectativas de verlo en cualquier momento del día la inhabilitaron para cualquier otra cosa. A la mañana siguiente insistió en quedarse en casa cuando las otras salieron. Eleanor no pudo dejar de pensar en lo que estaría pasando en Berkeley Street durante su ausencia, pero una rápida mirada a su hermana cuando volvieron fue suficiente para informarle que Willoughby no había aparecido por segunda vez. En ese preciso instante trajeron una nota que dejaron en la mesa. «Para mí», exclamó Marianne, yendo apresuradamente hacia ella. «No, señorita, para mi señora».
Pero Marian, no convencida, la tomó de inmediato. En verdad es para la señora Jennings. ¡Qué pesadez! Entonces, ¿esperas una carta?, dijo Eleanor, incapaz de seguir guardando silencio. Sí, un poco, no mucho. ¿No confías en mí?, dijo Eleanor tras una corta pausa. Vamos, Eleanor, tú haciendo tal reproche, tú que no confías en nadie. Yo, replicó Eleanor algo confundida. Es que, Marian, no tengo nada que decir. Tampoco yo, respondió enérgicamente Marian. Estamos entonces en las mismas condiciones. Ninguna de las dos tiene nada que contar. Tú porque no comunicas nada y yo porque nada escondo. Eleanor, consternada por esta acusación de exagerada reserva que no se sentía capaz de ignorar, no supo en tales circunstancias cómo hacer que Marian se le abriera. No tardó en aparecer la señora Jennings y al dársele la nota, la leyó en voz alta. Era de Lady Middleton, y en ella anunciaba su llegada a Conduit Street la noche anterior, y solicitaba el placer de la compañía de su madre y sus primas esa tarde. Ciertos negocios en el caso de Sir John y un fuerte resfrío de su lado les impedían ir a Berkeley Street. Fue aceptada la invitación, pero cuando se acercaba la hora de la cita, aunque la cortesía más básica hacia la señora Jennings exigía que ambas la acompañaran en esa visita, a Eleanor se le hizo difícil convencer a su hermana de ir, porque aún no sabía nada de Willoughby y por lo tanto estaba tan poco dispuesta a salir a distraerse como renuente a correr el riesgo de que él viniera en su ausencia. Al terminar la tarde, Eleanor había descubierto que la naturaleza de una persona no se modifica materialmente con un cambio de residencia, pues aunque recién se habían instalado en la ciudad, Sir John había conseguido reunir a su alrededor a cerca de 20 jóvenes y entretenerlos con un baile. Lady Middleton, sin embargo, no aprobaba esto. En el campo, un baile improvisado era muy aceptable, pero en Londres, donde la reputación de elegancia era más importante y más difícil de ganar, era arriesgar mucho para complacer a unas pocas muchachas que se supiera que Lady Middleton había ofrecido un pequeño baile para 8 o 9 parejas con 2 violines y un simple refrigerio en el aparador. El señor y la señora Palmer formaban parte de la concurrencia. El primero al que no habían visto antes desde su llegada a la ciudad, dado que él evitaba cuidadosamente cualquier apariencia de atención hacia su suegra y así jamás se le acercaba, no dio ninguna señal de haberlas reconocido al entrar. Las miró apenas sin parecer saber quiénes eran y a la señora Jennings le dirigió una mera inclinación de cabeza desde el otro lado de la habitación. Marianne echó una mirada a su alrededor, no bien entró. Fue suficiente, él no estaba ahí, y luego se sentó tan poco dispuesta a dejarse entretener como a entretener a los demás. Tras haber estado reunidos cerca de una hora, el señor Palmer se acercó distraídamente hacia las señoritas Dashwood para comunicarles su sorpresa de verlas en la ciudad, aunque era en su casa que el coronel Brandon había tenido la primera noticia de su llegada, y él mismo había dicho algo muy gracioso al saber que iban a venir. Creía que las dos estaban en Devonshire, les dijo. Sí, respondió Eleanor. ¿Cuándo van a regresar? No lo sé. Y así terminó la conversación. Nunca en toda su vida había estado Marianne tan poco deseosa de bailar como esa noche, y nunca el ejercicio la había fatigado tanto. Se quejó de ello cuando volvían a Berkeley Street. Ya, dijo la señora Jennings, sabemos muy bien a qué se debe eso. Si una cierta persona a quien no nombraremos hubiera estado allí, no habría estado ni pizca de cansada. Y para decir verdad, no fue muy bonito de su parte no haber venido a verla después de haber sido invitado. Invitado, exclamó Marianne. Así me lo ha dicho mi hija Lady Middleton, porque al parecer Sir John se encontró con él en alguna parte esta mañana. Marianne no dijo nada más, pero pareció estar extremadamente herida.
Viéndola así y deseosa de hacer algo que pudiera contribuir a aliviar a su hermana, Eleanor decidió escribirle a su madre al día siguiente con la esperanza de despertar en ella algún temor por la salud de Marianne y de esta forma conseguir que hiciera las averiguaciones tan largamente pospuestas. Y su determinación se hizo más fuerte cuando en la mañana después del desayuno advirtió que Marianne le estaba escribiendo de nuevo a Willoughby, pues no podía imaginar que fuera a ninguna otra persona. Cerca del mediodía, la señora Jennings salió sola por algunas diligencias y Eleanor comenzó de inmediato la carta, mientras Marianne, demasiado inquieta para concentrarse en ninguna ocupación, demasiado ansiosa para cualquier conversación, paseaba de una a otra ventana o se sentaba junto al fuego entregada a tristes cavilaciones. Eleanor puso gran esmero en su apelación a su madre, contándole todo lo que había pasado, sus sospechas sobre la inconstancia de Willoughby, y apelando a su deber y a su afecto, la urgió a que exigiera de Marianne una explicación de su verdadera situación con respecto al joven. Apenas había terminado su carta cuando una llamada a la puerta las previno de la llegada de un visitante y a poco les anunciaron al coronel Brandon. Marianne, que lo había visto desde la ventana y que en ese momento odiaba cualquier compañía, abandonó la habitación antes de que él entrara. Se veía el coronel más grave que de costumbre, y aunque manifestó satisfacción por encontrar a la señorita Dashwood sola, como si tuviera algo especial que decirle, se sentó durante un rato sin emitir palabra. Eleanor, convencida de que tenía algo que comunicarle que le concernía a su hermana, esperó con impaciencia que él se franqueara. No era la primera vez que sentía el mismo tipo de certeza, pues más de una vez antes iniciando su comentario con la observación: «Su hermana no tiene buen aspecto hoy, o su hermana tiene aspecto desanimado», había parecido estar a punto de revelar o de indagar algo en particular acerca de ella. Tras una pausa de varios minutos, el coronel rompió el silencio preguntándole en un tono que revelaba una cierta agitación cuando tendría que felicitarla por la adquisición de un hermano. Eleanor no estaba preparada para tal pregunta y al no tener una pronta respuesta, se vio obligada a recurrir al simple pero común expediente de preguntarle a qué se refería. Él intentó sonreír al responderle: «El compromiso de su hermana con el señor Willoughby es algo sabido por todos». «No pueden saberlo todos», respondió Eleanor, «porque su propia familia no lo sabe». Él pareció sorprenderse y le dijo: «Le ruego me disculpe, temo que mi pregunta haya sido impertinente, pero no pensé que se quisiera mantener nada en secreto, puesto que se corresponden abiertamente y todos hablan de su boda. ¿Cómo es posible? ¿A quién se lo ha oído mencionar? A muchos. A algunos a quienes usted no conoce, a otros que le son muy cercanos, la señora Jennings, la señora Palmer y las Middleton. Pero aún así, no lo habría creído, porque cuando la mente no quiere convencerse, siempre encontrará algo en que sustentar sus dudas. Si hoy no hubiera visto accidentalmente en manos del criado que me abrió una carta dirigida al señor Willoughby con letra de su hermana. Yo venía a preguntar, pero me convencí antes de poder plantear la pregunta. Está todo ya resuelto finalmente. Es posible que... pero no tengo ningún derecho y ninguna posibilidad de éxito. Perdóneme, señorita Dashwood. Creo que no ha sido correcto de mi parte decir tanto, pero no sé qué hacer y confío absolutamente en su prudencia. Dígame que todo es ya irrevocable, que cualquier intento, que en suma, disimular si es que el disimulo es posible, es todo lo que queda». Estas palabras, que fueron para Eleanor una tan directa confesión del amor del coronel por su hermana, la afectaron profundamente. En el momento no fue capaz de decir nada, y aun cuando recobró el ánimo se debatió durante un breve tiempo, intentando descubrir cuál sería la respuesta más adecuada. El verdadero estado de las cosas entre Willoughby y su hermana le era tan desconocido que al intentar explicarlo bien podía decir demasiado o demasiado poco.
Sin embargo, como estaba convencida de que el afecto de Marianne por Willoughby, sin importar cuál fuese el resultado de ese afecto, no dejaba al coronel Brandon esperanza alguna de triunfo, y al mismo tiempo deseaba protegerla de toda censura. Después de pensarlo un rato, decidió que sería más prudente y considerado decir más de lo que realmente creía o sabía. Admitió entonces que aunque ellos nunca le habían informado sobre qué tipo de relaciones tenían a ella, no le cabía duda alguna sobre su mutuo afecto y no le extrañaba saber que se escribían. El coronel la escuchó en atento silencio y al terminar ella de hablar de inmediato se levantó de su asiento y tras decir con voz emocionada, le deseo a su hermana toda la felicidad imaginable, y a Willoughby que se esfuerce por merecerla, se despidió y se fue. Esta conversación no logró dar alivio a Eleanor ni menguar la inquietud de su mente en relación con otros aspectos. Al contrario, quedó con una triste impresión de la desdicha del coronel y ni siquiera pudo desear que esa infelicidad desapareciera dada su ansiedad porque se diera el acontecimiento mismo que iba a corroborarla. Capítulo 28. Nada ocurrió en los 3 o 4 días siguientes que hiciera a Eleanor lamentar haber recurrido a su madre, pues Willoughby no se presentó ni escribió. Hacia el final de ese periodo, ella y su hermana debieron acompañar a Lady Middleton a una fiesta a la cual la señora Jennings no podía asistir por la indisposición de su hija menor. Y para esta fiesta, Marianne, completamente abatida, sin preocuparse por su aspecto, y como si le fuera indiferente ir o quedarse, se preparó sin una mirada de esperanza, sin una manifestación de placer. Después del té se sentó junto a la chimenea de la sala hasta la llegada de Lady Middleton, sin moverse ni una sola vez de su asiento o cambiar de actitud perdida en sus pensamientos y sin prestar atención a la presencia de su hermana. Y cuando finalmente les dijeron que Lady Middleton las esperaba en la puerta, se sobresaltó como si hubiera olvidado que esperaban a alguien. Llegaron a tiempo a su destino y apenas la fila de carruajes frente a ellos lo permitió, se apearon. Subieron las escalinatas, escucharon sus nombres anunciados a viva voz desde un rellano a otro e ingresaron a una habitación de espléndida iluminación llena de invitados e insoportablemente calurosa. Cuando hubieron cumplido con el deber de cortesía y saludaron respetuosamente a la señora de la casa, pudieron mezclarse con la multitud y sufrir su cuota de calor e incomodidad necesariamente incrementados con su llegada. Tras pasar algunos momentos hablando muy poco y haciendo menos, aún Lady Middleton se integró a una partida de casino y como Marianne no estaba de humor para dar vueltas por ahí, ella y Eleanor, tras haber logrado con gran suerte un par de sillas, se situaron no lejos de la mesa. No habían permanecido allí durante mucho rato cuando Eleanor se percató de la presencia de Willoughby, que se encontraba a unas pocas yardas de distancia en entusiasta conversación con una joven de aspecto muy elegante. Muy pronto se cruzaron sus miradas y él se inclinó de inmediato, pero sin mostrar intenciones de hablarle o de acercarse a Marianne, aunque no habría podido dejar de verla. Y luego continuó su conversación con la misma joven. Eleanor giró hacia Marianne casi involuntariamente para ver si podía habérsele pasado por alto. Recién en ese momento ella lo vio y con el rostro iluminado por una súbita dicha se habría acercado a él de inmediato si su hermana no la hubiera detenido. ¡Santo cielo! Exclamó. Está aquí, está aquí. Oh, ¿por qué no me mira? ¿Por qué no puedo ir a hablar con él? Por favor, contrólate, exclamó Eleanor, y no traiciones tus sentimientos ante todos los presentes. Quizá todavía no te ha visto. Esto, sin embargo, era más de lo que ella misma podía creer y controlarse en un momento como ese. No solo estaba fuera del alcance de Marianne, iba más allá de sus deseos. Se quedó sentada en una agonía de impaciencia patente en cada uno de sus rasgos. Finalmente, él giró nuevamente y las miró a ambas. Marianne se levantó y pronunciando su nombre con voz llena de afecto, le extendió la mano.
Él se acercó y dirigiéndose más a Eleanor que a Marian, como si quisiera evitar su mirada y hubiera decidido ignorar su gesto, inquirió de manera apresurada por la señora Dashwood y le preguntó cuánto tiempo llevaban en la ciudad. Eleanor perdió toda presencia de ánimo ante tal actitud y no pudo decir palabra, pero los sentimientos de su hermana salieron de inmediato a la luz. Se le enrojeció el rostro y exclamó con enorme emoción en la voz: «¡Santo Dios! Willoughby, ¿qué significa esto? ¿Acaso no has recibido mis cartas? ¿No me darás la mano?» No pudo él seguir evitándola, pero el contacto de Marian pareció serle doloroso y retuvo su mano por solo un instante. Era evidente que durante todo este tiempo luchaba por controlarse. Eleanor le observó el rostro y vio que su expresión se hacía más tranquila. Tras una breve pausa, Willoughby habló con calma. «Tuve el honor de ir a Berkeley Street el martes pasado y sentí mucho no haber tenido la suerte de encontrarlas a ustedes y a la señora Jennings en casa. Espero que no se haya extraviado mi tarjeta». «¿Pero no has recibido mis notas?», exclamó Marian con la más feroz ansiedad. «Estoy segura de que se trata de una confusión, una terrible confusión. ¿Qué puede significar Dime Willoughby, por amor de Dios? Dime qué ocurre». Él no respondió, mudó de color y volvió a parecer azorado, pero como si al cruzarse su mirada con la de la joven con quien antes había estado hablando sintiera la necesidad de hacer un nuevo esfuerzo, volvió a recobrar el dominio sobre sí mismo y, tras decir «sí», «tuve el placer de recibir la noticia de su llegada a la ciudad que tuvo la bondad de hacerme llegar», se alejó a toda prisa con una leve inclinación y se reunió con su amiga. Marian, con el rostro terriblemente pálido e incapaz de mantenerse en pie, se hundió en su silla, y Eleanor, temiendo verla desmayarse en cualquier momento, intentó protegerla de las miradas de los demás mientras la reanimaba con agua de lavanda. «Ve a buscarlo, Eleanor», dijo Marian, apenas pudo hablar, «y oblígalo a venir acá. Dile que tengo que verlo de nuevo, que tengo que hablar con él de inmediato. No puedo descansar. No tendré un momento de paz hasta que todo esto esté aclarado, algún terrible malentendido. Por favor, ve a buscarlo ahora mismo. ¿Cómo hacer tal cosa?» «No, mi queridísima Marian, tienes que esperar. Este no es lugar para explicaciones. Espera solo hasta mañana». A duras penas, sin embargo, pudo evitar que Marian fuera tras él y convencerla de que dominara su agitación, que esperara con al menos la apariencia de compostura hasta que pudiera hablar con él más en privado y con mayores probabilidades de obtener resultados, le fue imposible. En voz baja y mediante exclamaciones de dolor, Marian siguió dando curso sin freno a la desdicha que inundaba sus sentimientos. Tras breves instantes, Eleanor vio que Willoughby abandonaba la habitación por la puerta que conducía hacia la escalinata y, diciéndole a Marian que ya se había ido, le hizo ver la imposibilidad de hablar con él esa misma noche, como un nuevo argumento para que se tranquilizara. Marian le rogó de inmediato a su hermana que urgiera a Lady Middleton para que las llevara a casa, pues se sentía demasiado desgraciada para quedarse un minuto más. Lady Middleton, aunque en la mitad de una vuelta de su juego de casino, al saber que Marian no se encontraba bien, fue demasiado educada para negarse ni por un momento a su deseo de irse, y tras pasar sus cartas a una amiga, partieron tan pronto les encontraron su carruaje. Apenas cruzaron palabra durante su retorno a Berkeley Street. Marian estaba entregada a una silenciosa agonía demasiado abatida hasta para derramar lágrimas. Pero como afortunadamente la señora Jennings aún no había vuelto a casa, pudieron dirigirse de inmediato a sus habitaciones, donde con sales de amoníaco volvió algo en sí. No tardó en desvestirse y acostarse, y como parecía deseosa de estar a solas, Eleanor la dejó. Y mientras ésta esperaba la vuelta de la señora Jennings, tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Que algún tipo de compromiso había existido entre Willoughby y Marian le parecía indudable,
y que Willoughby estaba hastiado de él era igualmente evidente, pues aunque Marianne todavía pudiera aferrarse a sus propios deseos, ella no podía atribuir tal comportamiento a confusiones o malentendidos de ningún tipo. Nada sino un completo cambio en los sentimientos del joven podía explicarlo. Su indignación habría sido incluso mayor de la que sentía de no haber sido testigo de la turbación que lo había invadido, la cual parecía mostrar que estaba consciente de su propio mal proceder, e impidió que ella lo creyera tan sin principios como para haber estado jugando desde un comienzo con el afecto de su hermana con propósitos que no resistían el menor examen. La ausencia podía haber debilitado su interés y por conveniencia podría haberse decidido a ponerle fin. Pero que tal interés había existido de eso no podía dudar aunque lo intentara. En cuanto a Marianne Eleanor, no podía reflexionar sin una enorme preocupación sobre el doloroso golpe que tan infausto encuentro ya le había asestado y sobre aquellos aún más duros que recibiría de sus probables secuelas. Su propia situación mejoraba cuando la comparaba con la de su hermana, pues en tanto ella pudiera estimar a Edward igual que antes, por más que en el futuro estuvieran separados, su espíritu podría tener siempre un puntal. Pero todas las circunstancias que hacían aún más amargo el dolor recibido parecían conspirar para aumentar la desdicha de Marianne hasta empujarla a una decisiva separación de Willoughby, a una ruptura inmediata e irreconciliable con él. Capítulo 29. Al día siguiente, antes de que la doncella hubiera encendido la chimenea o que el sol lograra algún predominio sobre una gris y fría mañana de enero, Marianne, a medio vestir, se encontraba hincada frente al banquillo junto a una de las ventanas intentando aprovechar la poca luz que podía robarle y escribiendo tan rápido como podía permitírselo un continuo flujo de lágrimas. Fue en esa posición que Eleanor la vio al despertar arrancada de su sueño por la agitación y sollozos de su hermana, y tras contemplarla durante algunos instantes con silenciosa ansiedad, le dijo con un tono de la mayor consideración y dulzura: «Marianne, ¿puedo preguntarte?» «No, Eleanor», le respondió, «río preguntes nada, pronto sabrás todo». La especie de desesperada calma con que dijo esto no duró más que sus palabras y de inmediato fue reemplazada por una vuelta a la misma enorme aflicción. Transcurrieron algunos minutos antes de que pudiera retomar su carta, y los frecuentes arrebatos de dolor que a intervalos todavía la obligaban a paralizar su pluma eran prueba suficiente de su sensación de que casi con toda certeza esa era la última vez que escribía a Willoughby. Eleanor le prestó todas las atenciones que pudo silenciosamente y sin estorbarla, y habría intentado consolarla y tranquilizarla más aún si Marianne no le hubiera implorado con la vehemencia de la más nerviosa irritabilidad que por nada del mundo le hablara. En tales condiciones era mejor para ambas no permanecer mucho juntas. Y la inquietud que embargaba el ánimo de Marianne no solo le impidió quedarse en la habitación ni un instante tras haberse vestido, sino que requiriendo al mismo tiempo de soledad y de un continuo cambio de lugar, la hizo deambular por la casa hasta la hora del desayuno, evitando encontrarse con nadie. En el desayuno no comió nada, ni intentó hacerlo, y Eleanor dirigió entonces toda su atención no a apremiarla, no a compadecerla, ni a parecer observarla con preocupación, sino a esforzarse en atraer todo el interés de la señora Jennings hacia ella. Esta era la comida favorita de la señora Jennings, por lo que duraba un tiempo considerable, y tras haberla finalizado, apenas comenzaban a instalarse en tomo a la mesa de costura donde todas trabajaban, cuando un criado trajo una carta para Marianne que ella le arrebató ansiosamente para salir corriendo de la habitación, el rostro con una palidez de muerte. Viendo esto, Eleanor, que supo con la misma claridad que si hubiera visto las señas que debían provenir de Willoughby, sintió de inmediato tal compunción que a duras penas pudo mantener en alto la cabeza y se quedó sentada temblando de tal forma que la hizo temer que la señora Jennings necesariamente habría de advertirlo.
La buena señora, sin embargo, lo único que vio fue que Marianne había recibido una carta de Willoughby, lo que le pareció muy divertido, y reaccionando en consecuencia, rió y manifestó su esperanza de que la encontrara a su entero gusto. En cuanto a la congoja de Eleanor, la señora Jennings estaba demasiado ocupada midiendo estambre para su tapiz y no se dio cuenta de nada. Y continuando con toda calma lo que estaba diciendo, no bien Marianne había desaparecido, agregó: a fe mía, nunca había visto a una joven tan desesperadamente enamorada. Mis niñas no se le comparan, y eso que solían ser bastante necias. Pero la señorita Marianne parece una criatura totalmente perturbada. Espero con todo el corazón que él no la haga esperar mucho, porque es lastimoso verla tan enferma y desolada. Cuénteme, ¿cuándo se casan Eleanor, aunque nunca se había sentido menos dispuesta a hablar, que en ese momento se obligó a responder a una ofensiva como esta, y así intentando sonreír, replicó: ¿En verdad, señora, se ha convencido usted misma de que mi hermana está comprometida con el señor Willoughby? Creía que había sido solo una broma, pero una cosa tan seria parece implicar algo más, por tanto le suplico que no siga engañándose. Le puedo asegurar que nada me sorprendería más que escuchar que se iban a casar. ¡Qué vergüenza, señorita Dashwood, qué vergüenza! ¿Cómo puede decir eso? ¿Es que no sabemos que su unión es segura? ¿Que estaban locamente enamorados desde la primera vez que se vieron? ¿Acaso no los vi juntos en Devonshire todos los días y a todo lo largo del día? ¿Y piensa que no sabía que su hermana vino a la ciudad conmigo con el propósito de comprar su ajuar de boda? Vamos, vamos, así no va a conseguir nada. Cree que porque usted disimula tan bien nadie más se da cuenta de nada. Pero no hay tal, créame, porque desde hace tiempo lo sabe todo el mundo en la ciudad. Yo se lo cuento a todo el mundo y lo mismo hace Charlotte. De verdad, señora, le dijo Eleanor con gran seriedad, está equivocada. Realmente está haciendo algo muy poco bondadoso al esparcir esa noticia y llegará a darse cuenta de ello, aunque ahora no me crea. La señora Jennings volvió a reírse y Eleanor no tuvo ánimo de decir más, pero ansiosa de todos modos por saber lo que había escrito Willoughby, se apresuró a ir a su habitación, donde al abrir la puerta encontró a Marianne tirada en la cama casi ahogada de pena, con una carta en la mano y 2 o 3 más esparcidas a su alrededor. Eleanor se acercó, pero sin decir palabra, y sentándose en la cama le tomó una mano, la besó afectuosamente varias veces, y luego estalló en sollozos en un comienzo apenas menos violentos que los de Marianne. Esta última, aunque incapaz de hablar, pareció sentir toda la ternura de estos gestos, y tras algunos momentos de estar así unidas en la aflicción, puso todas las cartas en las manos de Eleanor, y luego, cubriéndose el rostro con un pañuelo, casi llegó a gritar de agonía. Eleanor, aunque sabía que tal aflicción, por terrible que fuera de contemplar, debía seguir su curso, se mantuvo atenta a su lado hasta que estos excesos de dolor de alguna manera se habían agotado. Y luego, tomando ansiosamente la carta de Willoughby, leyó lo siguiente: Bond Street, enero. Mi querida señora, acabo de tener el honor de recibir su carta, por la cual le ruego aceptar mis más sinceros agradecimientos. Me preocupa enormemente saber que algo en mi comportamiento de anoche no contara con su aprobación, y aunque me siento incapaz de descubrir en qué pude ser tan desafortunado como para ofenderla, le suplico me perdone. Lo que puedo asegurarle fue enteramente involuntario. Nunca recordaré mi relación con su familia en Devonshire sin el placer y reconocimiento más profundos, y quisiera pensar que no la romperá ningún error o mala interpretación de mis acciones. Estimo muy sinceramente a toda su familia, pero si he sido tan desafortunado como para dar pie a que mis sentimientos se creyeran mayores de lo que son o de lo que quise expresar, mucho me recriminaré por no haber sido más cuidadoso en las manifestaciones de esa estima. Que alguna vez haya querido decir más, aceptará que es imposible cuando sepa que mis afectos han estado comprometidos desde hace mucho en otra parte, y no transcurrirán muchas semanas, creo, antes de que se cumpla este compromiso. Es con gran pesar que obedezco su orden de devolverle las cartas con que me ha honrado,
y el mechón de sus cabellos que tan graciosamente me concedió. Quedo, querida señora, como su más obediente y humilde servidor, John Willoughby. ¿Puede imaginarse con qué indignación leyó la señorita Dashwood una carta como esta? Aunque desde antes de leerla estaba consciente de que debía contener una confesión de su inconstancia y confirmar su separación definitiva. No imaginaba que se pudiera utilizar tal lenguaje para anunciarlo. Tampoco habría supuesto a Willoughby capaz de apartarse tanto de las formas propias de un sentir honorable y delicado. Tan lejos estaba de la corrección propia de un caballero como para mandar una carta tan descaradamente cruel. Una carta que en vez de acompañar sus deseos de quedar libre con alguna manifestación de arrepentimiento, no reconocía ninguna violación de la confianza, negaba que hubiera existido ningún afecto especial. Una carta en la cual cada línea era un insulto y que proclamaba que su autor estaba hundido profundamente en la más encallecida vileza. Se detuvo en ella durante algún tiempo con indignado asombro, luego la volvió a leer una y otra vez, pero cada relectura sirvió tan solo para aumentar su aborrecimiento por ese hombre, y tan amargos eran sus sentimientos hacia él, que no osaba darse permiso para hablar, a riesgo de ahondar en las heridas de Marianne al presentar el fin de su compromiso, no como una pérdida para ella de algún bien posible, sino como el haber escapado del peor y más irremediable de los males, la unión de por vida con un hombre sin principios, como una muy verdadera liberación, una muy importante bendición. En su intensa meditación sobre el contenido de la carta, sobre la depravación de la mente que pudo dictarla y probablemente sobre la muy diferente naturaleza de una persona muy distinta, que no tenía otra relación con el asunto que la que su corazón le asignaba con cada cosa que ocurría. Elinor olvidó la congoja de su hermana. Allí frente a ella olvidó las 3 cartas en su regazo que aún no había leído, y de manera tan completa olvidó el tiempo que había estado en la habitación, que cuando al escuchar un coche llegando a la puerta se acercó a la ventana para ver quién venía a horas tan inadecuadamente tempranas, fue toda sorpresa al reparar en que era el carruaje de la señora Jennings, que sabía no había sido ordenado sino hasta la 1. Decidida a no dejar a Marianne, aunque sin ninguna esperanza de poder contribuir en ese momento a su tranquilidad, se apresuró a salir para disculparse de acompañar a la señora Jennings, dado que su hermana se sentía indispuesta. La señora Jennings, con una alegre preocupación por el motivo de la excusa, la aceptó con toda facilidad. Y Elinor, tras despedirse de ella y ver que partía sin problemas, volvió donde Marianne. La encontró intentando levantarse de la cama y alcanzó a llegar a su lado justo a tiempo para impedir que cayera al suelo débil y aturdida por una prolongada falta de adecuado descanso y alimento, pues eran muchos los días que había pasado sin ningún apetito, y muchas las noches desde la última vez que había dormido verdaderamente. Y ahora, cuando su mente ya no se sostenía en la fiebre del suspenso, se vieron las consecuencias de todo ello en una cabeza adolorida, un estómago debilitado y una fragilidad nerviosa general. Un vaso de vino que Elinor de inmediato le trajo la restauró algo, y por fin fue capaz de expresar parte de su afecto al decir: «Pobre Elinor, cuántas penas te doy». «Solo desearía», replicó su hermana, «que hubiera algo que pudiera hacer para consolarte». Esto, al igual que habría ocurrido con cualquier otra cosa, fue demasiado para Marianne, que solo pudo exclamar, con toda la angustia de su corazón: «Ay, Elinor, qué miserable me siento», antes de que los sollozos ahogaran por completo su voz. Elinor no pudo seguir contemplando en silencio este torrente de dolor que fluía sin encontrar resistencia. «Haz un esfuerzo, Marianne», exclamó, «o te matarás, y junto contigo a todos los que te aman. Piensa en tu madre, piensa en su aflicción al saber que tú sufres. Por ella tienes que esforzarte». «No puedo», exclamó Marianne. «Déjame, si te aflijo. Déjame, ódiame, olvídame, pero no me tortures así. Ay,
Qué fácil es para quienes no tienen penas propias hablar de esfuerzo. Dichosa, dichosa. Eleanor, tú no puedes tener idea de lo que sufro. A mí me llamas dichosa, Marianne. Ah, si supieras. ¿Y cómo crees que puedo hacerlo viéndote tan desgraciada? Perdóname, perdóname, echándole los brazos al cuello. Sé que me compadeces. Sé cuán buen corazón tienes. Pero aún así eres. Debes ser feliz. Edward te ama. Que dime que podría matar una felicidad como esa. Muchas, muchas circunstancias, dijo Eleanor solemnemente. No, 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 exclamó Marianne con voz ardiente. Él te ama a ti y a nadie más que a ti. No puedes tener pena alguna. No puedo disfrutar de nada mientras te vea en tal estado. Y nunca más me verás en otra forma. La mía es una desdicha a la que nada puede poner fin. No debes hablar así, Marianne. ¿Acaso no tienes solaz alguno? ¿No tienes amigos? Es tan grande tu pérdida que no deja espacio al consuelo. Por mucho que sufras, ahora piensa en lo que habría sufrido si el descubrimiento de su carácter se hubiera postergado para más adelante. Si tu compromiso se hubiera alargado por meses y meses, como podría haber ocurrido antes de que él hubiera decidido terminarlo. Con cada nuevo día de desventurada confianza de tu parte se habría hecho más atroz el golpe. Compromiso, exclamó Marianne. No ha habido ningún compromiso. Ningún compromiso. No, no es tan indigno como crees. No me ha engañado. Pero te dijo que te amaba, ¿no? Sí. No, nunca, en absoluto. Estaba siempre implícito, pero nunca declarado abiertamente. A veces creía que lo había hecho, pero nunca ocurrió. Y aún así le escribiste. Sí, podía estar mal después de todo lo que había ocurrido. Pero no puedo hablar más. Eleanor guardó silencio y volviendo su atención a las 3 cartas que ahora le despertaban mucho mayor curiosidad que antes, se dedicó de inmediato a examinar el contenido de todas ellas. La primera, que era la enviada por su hermana cuando llegaron a la ciudad, era como sigue: Berkeley Street, enero. Qué gran sorpresa te llevarás, Willoughby, al recibir esta, y pienso que sentirás algo más que sorpresa cuando sepas que estoy en la ciudad. La oportunidad de venir acá, aunque con la señora Jennings, fue una tentación a la que no pude resistir. Ojalá recibas esta a tiempo para venir a verme esta noche, pero no voy a contar con ello. En todo caso, te esperaré mañana. Por ahora, adieu, M.D. La segunda nota escrita la mañana después del baile, donde los Middleton, iba en estas palabras: No puedo expresar mi decepción al no haber estado aquí cuando viniste ayer, ni mi asombro al no haber recibido ninguna respuesta a la nota que te envié hace cerca de una semana. He estado esperando saber de ti y más todavía verte cada momento del día. Te ruego vengas de nuevo tan pronto como puedas y me expliques el motivo de haberme tenido esperando en vano. Sería mejor que vinieras más temprano la próxima vez, porque en general salimos alrededor de la 1. Anoche estuvimos donde Lady Middleton, que ofreció un baile. Me dijeron que te habían invitado, pero ¿es posible que esto sea verdad? Debes haber cambiado mucho desde que nos separamos, si así ocurrió, y tú no acudiste. Pero no estoy dispuesta a creer que haya sido así, y espero que muy pronto me asegures personalmente que no lo fue. M.D. El contenido de la última nota era este: ¿Qué debo imaginar, Willoughby, de tu comportamiento de anoche? Otra vez te exijo una explicación. Me había preparado para encontrarte con la natural alegría que habría seguido a nuestra separación, con la familiaridad que nuestra intimidad en Barton me parecía justificar. Y cómo fui desairada y pasado una noche miserable intentando excusar una conducta que a duras penas puede ser considerada menos que insultante. Pero aunque todavía no he podido encontrar ninguna justificación razonable para tu comportamiento, estoy perfectamente dispuesta a escucharla de ti. Quizá te han informado mal o engañado a propósito en algo relativo a mí,
que me pueda haber degradado en tu opinión. Dime de qué se trata, explícame sobre qué bases actuaste y me daré por satisfecha si puedo satisfacerte. Ciertamente me apenaría tener que pensar mal de ti, pero si me veo obligada a hacerlo, si voy a encontrarme con que no eres como hasta ahora te hemos creído, con que tu consideración por todas nosotras no era sincera, y el único propósito de tu comportamiento hacia mí era el engaño, mejor saberlo lo antes posible. En este momento me siento llena de la más atroz indecisión. Deseo absolverte, pero tener una certeza en cualquier sentido que sea aliviará mi sufrimiento actual. Si tus sentimientos ya no son lo que fueron, me devolverás mis cartas y el mechón de mis cabellos que tienes en tu poder. M.D. En consideración a Willoughby, Eleanor no habría estado dispuesta a creer que tales cartas tan llenas de afecto y confianza pudieran haber merecido la respuesta que tuvieron. Pero su condena de la actuación de él no le impedía ver lo inapropiado en último término de que hubieran sido escritas, y lamentaba en su interior la imprudencia que había arriesgado pruebas de ternura tan poco solicitadas que ningún precedente justificaba, y que los hechos tan severamente condenaban cuando Marianne, advirtiendo que ya había terminado con las cartas, le observó que ellas no contenían nada sino lo que cualquiera en la misma situación habría escrito. Yo me sentía, agregó, tan solemnemente comprometida con él como si estuviéramos unidos por el más estricto pacto legal. Puedo creerlo, dijo Eleanor, pero por desgracia él no sentía lo mismo. Él sí sentía lo mismo, Eleanor. Semana tras semana lo sintió. Sé que fue así. No importa lo que lo haya hecho cambiar ahora, y nada sino las artes más negras usadas contra mí pueden haberlo logrado alguna vez. Le fui tan querida como mis deseos más profundos pudieron desearlo. Este mechón de pelo del cual ahora se deshace con tanta facilidad lo obtuvo tras suplicármelo de la manera más vehemente. Si hubieras visto su aspecto, sus maneras, si hubieras escuchado su voz en ese momento, ¿has olvidado acaso la última tarde que pasamos juntos en Barton, también la mañana en que nos separamos, cuando me dijo que podrían pasar muchas semanas antes de que nos volviéramos a encontrar? Su congoja, ¿cómo voy a olvidar su congoja? Durante 1 o 2 momentos no pudo decir nada más, pero cuando su emoción se había aplacado, agregó con voz más firme: Eleanor me han utilizado de la forma más cruel, pero no ha sido Willoughby quien lo ha hecho. Mi querida Marianne, ¿quién sino él? ¿Quién lo puede haber inducido a ello? Todo el mundo más que su propio corazón. Antes creería que todos los seres que conozco se concertarían para degradarme ante sus ojos que creerlo a él por naturaleza capaz de tal crueldad. Esta mujer sobre la que escribe quienquiera que sea, o cualquiera en suma, a excepción de ti, mi querida hermana y mamá, y Edward, puede haber sido tan desalmado como para denigrarme. Fuera de ustedes 3, ¿hay alguna criatura en el mundo de quien sospecharía menos que de Willoughby, cuyo corazón conozco tan bien? Eleanor no quiso discutir y se limitó a responderle: quienquiera pueda haber sido ese enemigo tuyo tan detestable, arrebatémosle su malvado triunfo, mi querida hermana, haciéndole ver con cuánta nobleza la conciencia de tu propia inocencia y buenas intenciones sustenta tu espíritu. Es razonable y digno de alabanza un orgullo que se levanta contra tal malevolencia. No, no, exclamó Marianne. Una desdicha como la mía no conoce el orgullo. No me importa que sepan cuán miserable me siento. Todos pueden saborear el triunfo de verme así. Eleanor, los que poco sufren pueden ser tan orgullosos e independientes como quieran. Pueden resistir los insultos o humillar a su vez. Pero yo no puedo. Tengo que sentirme, tengo que ser desdichada. Y bienvenidos sean a disfrutar de saberme así. Pero por mi madre y por mí, haría más que por mí misma. Pero mostrarme contenta cuando me siento tan miserable, ¿quién podría pedirme tanto? Nuevamente callaron ambas.
Eleanor estaba entregada a caminar pensativamente de la chimenea a la ventana de la ventana a la chimenea sin advertir el calor que le llegaba de una o distinguir los objetos a través de la otra. Y Marianne, sentada a los pies de la cama con la cabeza apoyada contra uno de sus pilares, tomó de nuevo la carta de Willoughby y tras estremecerse ante cada una de sus frases exclamó: «Es demasiado. Oh, Willoughby, Willoughby, ¿cómo puede venir esto de ti? Cruel, cruel, nada puede absolverte». Nada, Elinor. Sea lo que fuere que pueda haber escuchado contra mí, no debiera haber suspendido el juicio, no debió habérmelo dicho, darme la oportunidad de justificarme. El mechón de sus cabellos, repitiendo lo que la carta decía, que tan graciosamente me concedió. Eso es imperdonable. Willoughby, ¿dónde tenías el corazón cuando escribiste esas palabras? Oh, qué desalmada insolencia, Elinor. ¿Es que acaso se la puede justificar? No, Marianne, de ninguna manera. Y sin embargo, esta mujer, quién sabe cuáles puedan haber sido sus malas artes, cuán largamente lo habrá premeditado, cómo se las habrá ingeniado. ¿Quién es ella? ¿Quién puede ser? ¿A quién de sus conocidas mencionó alguna vez Willoughby como joven y atractiva? Oh, a nadie, a nadie. Solo me hablaba de mí. Siguió otra pausa. Marianne, presa de gran agitación, terminó así. Elinor, debo irme a casa. Debo ir y consolar a mamá. ¿Podemos irnos mañana? Mañana, Marianne. Sí. ¿Por qué había de quedarme aquí? Van únicamente por Willoughby. ¿Y ahora a quién le importo? ¿Quién se interesa por mí? Sería imposible partir mañana. Le debemos a la señora Jennings mucho más que cortesía, y la cortesía más básica no permitiría una partida tan repentina como esa. Está bien entonces, en 1 o 2 días más quizá, pero no puedo quedarme mucho aquí, no puedo quedarme y aguantar las preguntas y observaciones de toda esa gente. Los Middleton, los Palmer. ¿Cómo voy a soportar su compasión? La compasión de una mujer como la señora Jennings. Ah, ¿qué diría él de eso? Elinor le aconsejó que se tendiera nuevamente y durante unos momentos así lo hizo. Pero ninguna posición la tranquilizaba y en un doloroso desasosiego de alma y cuerpo cambiaba de una a otra postura alterándose cada vez más. A duras penas pudo su hermana mantenerla en la cama y durante algunos momentos temió verse obligada a pedir ayuda. Unas gotas de lavanda, sin embargo, que pudo convencerla de tomar, le sirvieron de ayuda, y desde ese instante hasta la vuelta de la señora Jennings permaneció en la cama callada y quieta. Capítulo 20. A su regreso, la señora Jennings se dirigió directamente a la habitación de Elinor y Marianne, y sin esperar que respondieran a su llamado, abrió la puerta y entró con aire de verdadera preocupación. «¿Cómo está, querida?», le preguntó en tono compasivo a Marianne, que desvió el rostro sin hacer ningún intento por responder. «¿Cómo está, señorita Dashwood?» «Pobrecita, tiene muy mal aspecto, no es de extrañar. Sí, desgraciadamente es verdad. Se va a casar pronto. Es un badulá que no lo soporto. La señora Taylor me lo contó hace media hora y a ella se lo contó una amiga íntima de la señorita Grey, misma de otra forma no lo habría podido creer. Quedé abismada al saberlo. Bien dije, todo lo que puedo decir es que si es verdad se ha portado de manera abominable con una joven a quien conozco y deseo con todo el corazón que su esposa le atormente la vida, y seguiré diciéndolo para siempre, querida, puede estar segura. No se me ocurre a dónde irán a parar los hombres por este camino, y si alguna vez me lo vuelvo a encontrar, le daré tal reprimenda como no habrá tenido muchas en su vida. Pero queda un consuelo, mi querida señorita Marianne, no es el único joven del mundo que valga la pena, y con su linda cara a usted nunca le faltarán admiradores. Ya, pobrecita, ya no la molestaré más porque lo mejor sería que llorara sus penas de una vez por todas y acabara con eso. Por suerte, sabe usted, esta noche van a venir los Perry y los Sanderson y eso la divertirá. Salió entonces de la habitación, caminando de puntillas como si creyera que la aflicción de su joven amiga pudiera aumentar con el ruido.
Para sorpresa de su hermana Marian, decidió cenar con ellas. Eleanor incluso se lo desaconsejó, pero no iba a bajar. Lo soportaría perfectamente y el barullo en torno a ella sería menor. Eleanor, contenta de que por el momento fuera ese el motivo que la guiaba, y aunque no la creía capaz de sentarse a cenar, no dijo nada más. Hacía como Dan. Dole el vestido lo mejor que pudo, mientras Marian seguía echada sobre la cama. Estuvo lista para acompañarla al comedor apenas las llamaron. Una vez allí, aunque con aire muy desdichado, comió más y con mayor tranquilidad de la que su hermana había esperado. Si hubiera intentado hablar o se hubiera dado cuenta de la mitad de las bien intencionadas pero desatinadas atenciones que le dirigía la señora Jennings, no habría podido mantener esa calma. Pero sus labios no dejaron escapar ni una sílaba y su ensimismamiento la mantuvo en la mayor ignorancia de cuanto ocurría frente a ella. Eleanor, que valoraba la bondad de la señora Jennings, aunque la efusión con que la expresaba a menudo era irritante y en ocasiones casi ridícula, le manifestó la gratitud y le correspondió las muestras de cortesía que su hermana era incapaz de expresar o realizar por sí misma. Su buena amiga veía que Marianne era desdichada y sentía que se le debía todo aquello que pudiera disminuir su pena. La trató entonces con toda la cariñosa indulgencia de una madre hacia su hijo favorito en su último día de vacaciones. A Marianne debía darse el mejor lugar junto a la chimenea, había que tentarla con todos los mejores manjares de la casa y entretenerla con el relato de todas las noticias del día. Si Eleanor no hubiera visto en el triste semblante de su hermana un freno a todo regocijo, habría disfrutado de los esfuerzos de la señora Jennings por curar un desengaño de amor mediante toda una variedad de confituras y aceitunas y un buen fuego de chimenea. Sin embargo, apenas la conciencia de todo esto se abrió paso en Marianne, por repetirse una y otra vez, no pudo seguir ahí. Con una viva exclamación de dolor y una señal a su hermana para que no la siguiera, se levantó y salió a toda prisa de la habitación. «Pobre criatura», exclamó la señora Jennings tan pronto hubo salido. «¿Cómo me apena verla? Y miren ustedes si no se ha ido sin terminar su vino. Y también ha dejado las cerezas confitadas. Dios mío, nada parece servirle. Créanme que si supiera de algo que le apeteciera, mandaría recorrer toda la ciudad hasta encontrarlo. Vaya, es la cosa más increíble que un hombre haya tratado tan mal a una chica tan linda. Pero cuando la plata abunda por un lado y escasea totalmente por el otro, que Dios me ampare, ya no les importan tales cosas». Entonces la dama en cuestión, la señorita Gray, creo que la llamó usted. Es muy rica, 50,000 libras, querida mía. ¿La ha visto alguna vez? Una chica elegante muy a la moda, según dicen, pero nada de guapa. Recuerdo muy bien a su tía Biddy Henshaw, se casó con un hombre muy rico. Pero todos en la familia son ricos, 50,000 libras, y desde todo punto de vista van a llegar muy a tiempo porque dicen que él está en la ruina. Era que no siempre luciéndose por ahí con su calecín y sus caballos y perros de caza. Vaya sin ánimo de enjuiciar, pero cuando un joven, sea quien sea, viene y enamora a una linda chica y le promete matrimonio, no tiene derecho a desdecirse de su palabra solo por haberse empobrecido, y que una muchacha rica esté dispuesta a aceptarlo. Porque en ese caso no vende sus caballos, alquila su casa, despide a sus criados y no da un real vuelco a su vida. Les aseguro que la señorita Marianne habría estado dispuesta a esperar hasta que las cosas se hubieran arreglado. Pero no es así como se hacen las cosas hoy en día. Los jóvenes de hoy jamás van a renunciar a ningún placer. ¿Sabe usted qué clase de muchacha es la señorita Gray? ¿Tiene reputación de ser amable? Nunca he escuchado nada malo de ella. De hecho, casi nunca la he oído mencionar, excepto que la señora Taylor sí dijo esta mañana que un día la señorita Walker le insinuó que creía que el señor y la señora Ellison no lamentarían ver casada a la señorita Gray, porque ella y la señora Ellison nunca se habían avenido. ¿Y quiénes son los Ellison sus tutores, querida? Pero ya es mayor de edad y puede escoger por sí misma. Y una linda elección ha hecho.
Y ahora, tras una breve pausa, su pobre hermana se ha ido a su habitación, supongo, a lamentarse a solas. ¿No hay nada que se pueda hacer para consolarla? Pobrecita, parece tan cruel dejarla sola. Pero bueno, poco a poco traeremos nuevos amigos y eso la divertirá un poco. ¿A qué podemos jugar? Sé que ella detesta el whist, pero no hay ningún juego que se haga en ronda que sea de su agrado. Mi querida señora, tanta gentileza es completamente innecesaria. Estoy segura de que Marianne no saldrá de su habitación esta noche. Intentaré convencerla, si es que puedo, de que se vaya a la cama temprano, porque estoy segura de que necesita descansar. Claro, eso será lo mejor para ella. Que diga lo que quiere comer y se acueste. Dios, no es de extrañar que haya andado con tan mala cara y tan abatida la semana pasada y la anterior, porque imagino que esta cosa ha estado encima de ella todo ese tiempo. Y la carta que le llegó hoy fue la última gota. Pobre criatura, si lo hubiera sabido, por supuesto que no le habría hecho bromas al respecto, ni por todo el oro del mundo. Pero entonces usted sabe cómo podría haberlo adivinado. Estaba segura de que no era sino una carta de amor común y corriente, y usted sabe que a los jóvenes les gusta que uno se ría un poco de ellos con esas cosas. Dios, ¿cómo estarán de preocupados Sir John y mis hijas cuando lo sepan? Si hubiera estado en mis cabales, podría haber pasado por Conduit Street en mi camino a casa y habérselo contado. Pero los veré mañana. Estoy segura de que no será necesario prevenir a la señora Palmer y a Sir John para que no nombren al señor Willoughby ni hagan la menor alusión a lo que ha ocurrido frente a mi hermana. Su propia bondad natural les indicará cuán cruel es mostrar en su presencia que se sabe algo al respecto. Y mientras menos se me hable a mí sobre el tema, más sufrimientos me ahorrarán, como bien podrá saberlo usted, mi querida señora. Ay, Dios, sí, por supuesto. Debe ser terrible para usted escuchar los comentarios. Y respecto de su hermana, le aseguro que por nada del mundo le mencionaré ni una palabra sobre el tema. Ya vio usted que no lo hice durante la cena, y tampoco lo harán ni Sir John ni mis hijas porque son muy conscientes y considerados, en especial si se lo sugiero, como por cierto lo haré. Por mi parte pienso que mientras menos se diga acerca de estas cosas, mejor es y más rápido desaparecen y se olvidan. ¿Y cuándo se ha sacado algo de bueno con hablar, no? En el caso actual solo puede hacer daño, más quizá que en muchos otros similares, porque éste ha ido acompañado de algunas circunstancias que por el bien de todos los interesados hacen inconveniente que se transforme en materia de comentario público. Tengo que reconocerle esto, al señor Willoughby no ha roto ningún compromiso efectivo con mi hermana. Por Dios, querida, no intente defenderlo. ¿Qué me habla de ningún compromiso efectivo después de hacerla recorrer toda la casa de Allenham y mostrarle las habitaciones mismas en que iban a vivir de ahí en adelante? Pensando en su hermana Eleanor, no quiso seguir con el tema, y también por Willoughby esperaba que no le pidieran hacerlo, pues aunque Marianne podía perder mucho, era poco lo que él podía ganar si se hacía valer la verdad. Tras un corto silencio por ambas partes, la señora Jennings, con todo su característico buen humor, se embarcó de nuevo en el tema. Bueno, querida, como dicen, nadie sabe para quién trabaja, porque el que saldrá ganando con todo esto es el coronel Brandon. Al final la tendrá. Sí, claro, la tendrá. Escuche lo que le digo, si no van a estar casados ya para el verano. Dios, ¿cómo va a gozar el coronel con estas noticias? Espero que venga esta noche. Apostaría todo a uno a que será una unión mucho mejor para su hermana. 2,000 al año sin deudas ni cargas. Excepto, claro, está la jovencita su hija natural. Claro, se me olvidaba ella, pero sin mayores gastos la pueden poner de aprendiza en alguna parte y entonces ya no tendrá ninguna importancia. Delaford es un sitio muy agradable, se lo aseguro. Exactamente lo que llamo un agradable sitio a la antigua, lleno de comodidades y conveniencias, rodeado de un enorme huerto con los mejores frutales de toda la región, y qué morera en una esquina, Dios. ¿Cómo nos hartamos con Charlotte la única vez que fuimos? Además, hay un palomar, unos excelentes estanques con peces para la mesa y una preciosa canaleta.
En resumen, todo lo que uno podría desear. Y más aún está cerca de la iglesia y a solo un cuarto de milla de un camino de portazgo, así que nunca es aburrido, pues basta ir a sentarse en una vieja glorieta bajo un tejo detrás de la casa y se puede ver pasar los carruajes. Ah, es un hermoso lugar, un carnicero cerca en el pueblo y la casa del párroco a tiro de piedra. Para mi gusto, 1000 veces más lindo que Barton Park, donde tienen que recorrer 3 millas para ir por la carne, y no hay ningún vecino más cerca que la madre de ustedes. Bueno, le daré ánimos al coronel apenas pueda. Ya sabe usted, un clavo saca otro clavo. Si pudiéramos sacarle a Willoughby de la mente. Ay, si pudiéramos hacer al menos eso, señora, dijo Eleanor. Nos arreglaríamos de lo más bien con o sin el coronel Brandon. Levantándose entonces, fue a reunirse con Marianne, a quien encontró tal como se lo había esperado en su habitación, inclinada en silenciosa desesperación sobre los restos de lumbre en la chimenea que hasta la entrada de Eleanor habían sido su única luz. Mejor me deja sola, fue toda la señal de atención que dio a su hermana. Lo haré, dijo Eleanor, si te vas a la cama. A esto, sin embargo, con la momentánea porfía de un ardoroso padecimiento, se negó en un principio. Pero los insistentes, aunque gentiles argumentos de su hermana pronto la condujeron suavemente a la docilidad, y antes de dejarla, Eleanor la vio recostar su adolorida cabeza sobre la almohada y tal como esperaba en camino a un cierto sosiego. En la sala a donde entonces se dirigió pronto se le reunió la señora Jennings con un vaso de vino lleno de algo en la mano. Querida, le dijo al entrar, acabo de recordar que acá en la casa tengo un poco del mejor vino añejo de Constantia que haya probado, así que le traje un vaso para su hermana. Mi pobre esposo, cómo le gustaba. Cada vez que le daba uno de sus ataques de gota hepática, decía que nada en el mundo le hacía mejor. Por favor, lléveselo a su hermana. Mi querida señora, replicó Eleanor sonriendo ante la diferencia de los males para los que lo recomendaba. Qué buena es usted, pero acabo de dejar a Marianne acostada y espero casi dormida, y como creo que nada le servirá más que el descanso si me lo permite, yo me beberé el vino. La señora Jennings, aunque lamentando no haber llegado 5 minutos antes, quedó satisfecha con el arreglo. Y Eleanor, mientras se lo tomaba, pensaba que aunque su efecto en la gota hepática no tenía ninguna importancia en el momento, sus poderes curativos sobre un corazón desengañado, bien podían probarse en ella tanto como en su hermana. El coronel Brandon llegó cuando se encontraban tomando el té y por su manera de mirar a su alrededor para ver si estaba Marianne Eleanor, se imaginó de inmediato que ni esperaba ni deseaba verla ahí, y en suma de que ya sabía la causa de su ausencia. A la señora Jennings no se le ocurrió lo mismo, pues poco después de la llegada del coronel, cruzó la habitación hasta la mesa de té que presidía Eleanor y le susurró: «Vea usted, el coronel está tan serio como siempre. No sabe nada de lo ocurrido. Vamos, cuénteselo, querida». Al rato él acercó una silla a la mesa de Eleanor y con un aire que la hizo sentirse segura de que estaba plenamente al tanto le preguntó sobre su hermana. «Marianne no se encuentra bien», dijo ella. «Ha estado indispuesta durante todo el día y la hemos convencido de que se vaya a la cama». «Entonces quizá», respondió vacilante, «lo que escuché esta mañana puede ser verdad. Puede ser más cierto de lo que creí posible en un comienzo». «¿Qué fue lo que escuchó?» «Que un caballero respecto del cual tenía motivos para pensar. En suma, que un hombre a quien se sabía comprometido. Pero ¿cómo se lo puedo decir?» «Si ya lo sabe como es lo más seguro, puede ahorrarme el tener que hacerlo». «Usted se refiere», respondió Eleanor con forzada tranquilidad, «al matrimonio del señor Willoughby con la señorita Grey. Sí, sí sabemos todo al respecto». Este parece haber sido un día de esclarecimiento general, porque hoy mismo en la mañana recién lo descubrimos. El señor Willoughby es incomprensible. ¿Dónde lo escuchó usted? En una tienda de artículos de escritorio en Pall Mall, a donde tuve que ir en la mañana.
Dos señoras estaban esperando su coche y una le estaba contando a la otra de esta futura boda en una voz tan poco discreta que me fue imposible no escuchar todo. El nombre de Willoughby. John Willoughby, repetido una y otra vez, atrajo primero mi atención y a ello siguió la inequívoca declaración de que todo estaba ya decidido en relación con su matrimonio con la señorita Grey. Ya no era un secreto, la boda tendría lugar dentro de pocas semanas y muchos otros detalles sobre los preparativos y otros asuntos. En especial recuerdo una cosa porque me permitió identificar al hombre con mayor precisión. Tan pronto terminara la ceremonia, partirían a Combe Magna, su propiedad en Somersetshire. No se imagina mi asombro, pero me sería imposible describir lo que sentí. La tan comunicativa dama se me informó al preguntarlo, porque permanecí en la tienda hasta que se hubieron ido, era una tal señora Ellison, y ese, según me han dicho, es el nombre del tutor de la señorita Grey. Sí lo es. Pero escuchó también que la señorita Grey tiene 50,000 libras. Eso puede explicarlo si es que algo puede. Podría ser así, pero Willoughby es capaz, al menos eso creo. Se interrumpió durante un instante y luego agregó en una voz que parecía desconfiar de sí misma. ¿Y su hermana cómo lo ha? Su sufrimiento ha sido enorme. Tan solo me queda esperar que sea proporcionalmente breve. Ha sido es la más cruel aflicción. Hasta ayer creo ella nunca dudó del afecto de Willoughby, e incluso ahora quizá, pero por mi parte tengo casi la certeza de que él nunca estuvo realmente interesado en ella. Ha sido tan falso, y en algunas cosas parece haber una cierta crueldad en él. Ah, dijo el coronel Brandon, por cierto que la hay, pero su hermana no. Me parece habérselo oído a usted. No piensa lo mismo que usted, no. Usted sabe cómo es ella y se imaginará de qué manera lo justificaría si pudiera. Él no respondió, y poco después, como se retirara el servicio de té y se formaran los grupos para jugar a las cartas, debieron dejar de lado el tema. La señora Jennings, que los había observado conversar con gran placer y que esperaba ver cómo las palabras de la señorita Dashwood producían en el coronel Brandon un instantáneo júbilo semejante al que correspondería a un hombre en la flor de la juventud, de la esperanza y de la felicidad, llena de asombro lo vio permanecer toda la tarde más pensativo y más serio que nunca. ¿Qué se esconde detrás de los silencios y las cartas no contestadas? ¿Podrá Marianne soportar la espera o el destino ya ha decidido por ella? Si no quieres perderte el próximo capítulo de esta historia llena de emociones, síguenos y acompáñanos cada noche en audiolibros para dormir. Que la noche te regale paz y sueños dulces. Buenas noches.